Una vez que termines tu animación, viene otro proceso que puedes considerar, que es el poder utilizar varias cámaras para grabar desde diferentes perspectivas tu personaje. Si de pronto quieres cancelar el audio para que no, ya que tienes la animación, no te afecte un poco, le puedes dar botón derecho y aquí tienes Sound y tienes Off. Y entonces ya ahorita cuando corres la animación ya no se escucha el audio. Entonces aquí tengo la cámara de perspectiva. Esa cámara de perspectiva, bueno, primero tenemos que poner en el render las características de salida que va a tener tu proyecto, que va a ser de un tamaño de 1280 x 720. La opción predeterminada es esta que dice HD 720, te pone 1280 x 720. Y si te fijas, aquí ya tenemos el Resolution Gate. Aquí puedes girar tu escena para tener como las características de posición que consideres pertinentes. Y una vez que tú pusiste esta posición, ahorita tenemos la cámara de perspectiva. ¿Cómo lo sé? Porque aquí en Panels tenemos, dejé activo lo que era la perspectiva. Esta perspectiva puede tener un bookmark o un registro. Voy a guardar aquí en el menú View. Hay una opción que dice Bookmarks. Fíjate cómo hay una previa que se llama Vista 1. Escena grupo Vista 1. Voy a agregar una nueva. Y al editar me aparecen aquí la lista de bookmarks. Aquí le voy a poner render F de final -1. Y le voy a poner Enter. Entonces, de tal manera que sin importar en dónde estés y cómo gires tu cámara, puedes ir aquí al bookmark y tener de nueva cuenta la vista que tú habías seleccionado. Y luego, si te fijas en el outliner de este proyecto, ya tenemos otra cámara. Podríamos ir a otra cámara. Aquí me voy a ir a Panels y voy a ir a la posición de la cámara 2. ¿Sí? Y seguramente esa cámara 2 también ya tiene algunos bookmarks. Bueno, esta no tiene. Me voy a acercar un poco más con la cámara 2. Voy a quizá hacer un close-up. Y le voy a poner un bookmark. Le voy a poner cámara 2 final 1. Doy enter, de tal manera que yo puedo regresar. ¿Y por qué te digo esto? Porque al final tú puedes renderizar una parte con una cámara y luego otra parte con otra cámara. Aquí voy a la perspectiva, entonces esta no se mueve. La cámara 2 ya se le había puesto algún movimiento. Voy a ir aquí en la cámara de perspectiva. Voy a seleccionar en el outliner la cámara 2. Y fíjate cómo la cámara 2 aquí está grabando. Y tiene un ligero movimiento. Si alcanzas a ver aquí la cámara, me voy a acercar. Fíjate cómo la cámara ya tenía un movimiento. Tenía como un travel right. Y luego como un ligero dolly in. Y entonces tú ya vas a tener como posibilidad de renderizar desde varias cámaras. Ahora, ¿cómo se coloca una nueva cámara? Bueno, pues entonces vamos a la opción de Create Cameras, Camera, y aquí ya me apareció ahora una nueva cámara que es 1. Le voy a dar doble clic para ponerle un nombre, por ejemplo Flash, ¿no? La cámara Flash. Esto nada más recomiendo que tengas nombres de todo. Y
voy a ir a panels y le voy a decir que ahora me ponga lo que está grabando la cámara flash. Y si te fijas, pues es como está grabando hacia el piso. Entonces voy a mover en la vista de perspectiva. Voy a regresar a la vista de perspectiva. Voy a subir esta cámara, la voy a rotar y la voy a colocar quizá del otro lado. Voy a mover hacia acá, voy a mover hacia acá. Voy a escalar un poquito la cámara para que se vea un poco más grande y poder ver hacia dónde está su orientación. Voy a girarla hacia acá. Quiero que esté ligeramente hacia la derecha. Quiero que esté casi en el piso. Para eso me voy a echar mano de todas las vistas. Voy a presionar F para poder ver en dónde se está posicionando. Está en el piso. Voy a rotarla un poquito hacia arriba. Esta cámara va a estar fija, pero va a estar haciendo una especie de grabación de mi personaje desde este ángulo hacia acá. Y voy a regresar a la perspectiva. Voy a ponerle que me muestre lo que está filmando la cámara 2. Fíjate cómo ya me acerco un poquito a lo que quería. Voy a aquí en las vistas de apoyo voy a rotar un poquito más. Y entonces ahí tengo una tercera vista. Aquí la única cuestión es que no tengo un techo. En mi escena no tiene un techo, entonces cuando grabe se va a ver un poquito raro, pero aquí lo importante que quiero decirte es que tú puedes grabar desde varias cámaras. Ok, entonces ya tengo 3 cámaras de la cual puedo sacar partes de mi secuencia para hacer más interesante la planificación de mi animación. Y bueno, ahora vamos a ver cómo hacer la configuración para lo que sería el render de cada una de las cámaras. Aquí me voy a ir a la vista principal que tiene la perspectiva, y entonces primero voy a seleccionar la vista de perspectiva. Aquí ya había movido, entonces voy a ir al bookmark, le voy a poner render 1, que era el que quería, y voy a las opciones del render. Y bueno, vamos a configurar opciones de render. Vamos a decirle, esto ya lo hemos hecho con otros proyectos, pero no está más. Vamos a decirle que aquí estaría renderizando solamente un frame. Le vamos a decir que sea name extension number. El tipo de formato que vamos a sacar es EXR. Le vamos a decir, por ejemplo, que aquí renderizara del fotograma 1 al fotograma, o del 0 al fotograma 50. Que renderice cada uno de los del fotograma 1 al 50 y que renderice cada uno. Después, una cosa que no necesitamos sacar es el canal alfa, porque no vamos a poner nuestro personaje sobre algún otro escenario, entonces lo vamos a desactivar. También la profundidad Z, el tamaño ya está correcto, y aquí vamos a verificar que salgamos con la cámara de perspectiva y cerramos. Y luego aquí en render, dentro de la ventana de render, voy a volver a enfatizar o a revisar la configuración, que salga el render de la cámara de perspectiva. Y ahí estoy haciendo un render con Arnold, y efectivamente puedo revisar que se está haciendo el render desde la cámara de perspectiva. Entonces ya aquí tienes una muestra de que sí es la cámara que querías. Yo te recomiendo en el proceso hacer varios renders de prueba para verificar cómo se ve el movimiento. Quizá
cada 10 fotogramas, nada más ver la prueba, antes de hacer lo que es el batch render. Para hacer lo que es el batch render, vamos a ir a rendering y vamos a tener aquí en el menú render la opción de batch render. Recuerda que el batch render, como tenemos una versión de Arnold, en una versión educativa, si hiciéramos un batch render es hacer el procesamiento en segundo plano. Entonces aquí, si nosotros mandamos a hacer el batch render, nos pondría un sello de agua. Voy a hacer un ejemplo. Voy a cambiar tantito mis imágenes. Le voy a decir que me renderice solamente 3 fotogramas. Voy aquí a Render Options. En las opciones del número de fotogramas. Voy a ponerle nada más que renderice 3 fotogramas. Ok. Y voy a, si tuviéramos la licencia de Arnold, podríamos hacer un batch render y no me pondría un sello de agua. Voy a hacer el batch render nada más para que sepas cómo funciona eso. En las opciones del batch render solamente tenemos que utilice todos los procesadores de nuestra computadora, no es necesario modificarlo. Y voy a ir entonces a realizar el batch render y te mostraré una vez que empiece a hacer el batch render cuál es el resultado. Aquí puedes ver como en esta imagen se ve el fondo o sello de agua de Arnold. Entonces, como te dije, eso sucede cuando no tienes la licencia y cuando mandas un batch render. En términos de la producción, en general es muchísimo más eficiente hacer un render en batch, pero no lo podemos hacer ahorita. Entonces, la forma en la que lo vas a hacer es por medio de la opción de Render Sequence. Entonces, bueno, tú configuras la cantidad de fotogramas que quieres hacer desde el Render Options. Habíamos platicado ya que aquí va a ser quizá del fotograma 1 al 50 y te vas a ir para procesar esos primeros fotogramas a Render Sequence y dejarás que la computadora haga el procesamiento. La cuestión con el Render Sequence es que no vas a poder utilizar Maya. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Fíjate cómo empieza a renderizar. Y mientras hace el render no puedo utilizar ninguna otra cuestión de Maya y se tendrá que esperar el número de fotogramas que se hayan hecho. En la parte de abajo, una vez que genera un fotograma, te va a decir cuánto, vas a alcanzar a ver cuánto se tardó. Es importante saber el tiempo para calcular cuántas horas te vas a tardar en hacer tu render. Esta escena no tiene materiales más que el estándar Surface de Arnold y fíjate cómo se tardó 1 minuto con 22 segundos cada fotograma. Entonces debes de ser consciente y hacer la multiplicación de 750 fotogramas por el número de segundos para ir obteniendo lo que sería tu tiempo final de render con tu computadora. Ahora, ya que tenemos esto, ¿cómo hago el render de otra cámara? Bueno, hacemos lo mismo. Voy a ir aquí, en lugar de la perspectiva, a la cámara 2. Vamos a suponer que esa cámara 2 quiero renderizar del fotograma 160 al 240. Y entonces lo que vamos a hacer es en las opciones, Render Settings, y especificamos la cámara 2. Le decimos el número de fotogramas que queremos que renderice del 160 al 240. Ya lo dejamos programado y aquí en render vamos a verificar que si diga cámara 2 y ahorita me está haciendo, siempre que le ponemos cámara 2 me hace una muestra de la cámara y entonces ya tenemos aquí el procesamiento.
Ya tenemos aquí el resultado de lo que es la cámara 2. Obviamente este es un fotograma, tendría que hacerse toda la secuencia completa. Y cuando quieras utilizar la tercera cámara, volvemos a lo mismo, panels, digo ahora la cámara que se llama flash. Vamos a suponer que ahora quiera que se rendericen los fotogramas del 350 al 400. Igual en las opciones de render vamos a ponerle, entonces seleccionamos el número de fotogramas, se había dicho del 350 al 400. Le digo que va a renderizar la cámara que en este caso se llama flash. Le pongo ya cerrar. Acuérdate que ya habíamos puesto name extension number. Y voy a ir aquí a render. Le voy a decir que tome la cámara 2, haga su render. Y con eso, al renderizar, tú puedes tener varias secuencias que puedes integrar en After Effects. Y eso le va a dar una mayor vista a lo que sería tu proyecto. Fíjate cómo aquí el render duró 14 segundos. ¿Cuál fue la razón? Que toda la parte de arriba donde estaba el techo, que no hay techo, no rebotaron los fotones. Y los fotones son las partículas que calcula Maya de la luz. Entonces aquí no rebotó y se tardó 14 segundos. Por eso es importante hacer las pruebas para saber más o menos cuánto se va a tardar cada parte de tu secuencia. Y bueno, esto sería el tutorial para poder hacer render y sacar tu animación desde varias perspectivas de cámara.